grabando. Voy a estar mirando... Puedo darle un hint para el bonus, porque ese lo estuve hablando con el profe Ordóñez, si es que sale. Pero démosles con el auxilio. El ejercicio es este, ejercicio 1. Producción en Optitalia. Optitalia es una empresa que produce comida italiana para la venta por mayor. La empresa tiene una gran planta y un gran centro de distribución. Optitalia desea planificar sus operaciones de producción y distribución de sus productos para las siguientes 12 semanas, con detalle semanal. La empresa tiene 4 productos, fettuccini, ravioli, pizza y gnocchi, F, R, P y G, respectivamente, y insumos, que son principalmente harina, queso y lácteos. Dentro, este sí es parte del enunciado, y lo que voy a ir haciendo es ir recalcando con partes en sí y mostrándoles cuadritos de información, que es una metodología súper útil a la hora de hacer controles de optimización en general, porque no deben estar yendo a releer todo el enunciado de nuevo. Van a perder mucho tiempo. Tanto en casos presenciales siempre se perdía uno mucho tiempo haciendo las preguntas de desarrollo, entonces lo mejor es leer, destacar lo de importancia y anotarlo a un lado. Entonces en este caso, ¿qué es importante? Que hay producción y distribución, que son 12 semanas, que producimos F, R, P y G, y que hay insumos H, Q, L. Continuando, fíjense que ahí dejé guardadito la información que obtuvimos anteriormente. El centro de distribución tiene requerimientos establecidos por producto y por semana, que la planta tiene el compromiso de satisfacer. Esto quiere decir que semanalmente alguien viene a exigir cosas. ¿Y quién exige? Bueno, la siguiente oración dice la demanda. Tenemos una demanda que debemos satisfacer. La demanda del producto K para la semana T la llamaremos D sub KT. Por lo tanto, nosotros tenemos que generar la oferta dadas ciertas restricciones. Los coeficientes técnicos que permiten calcular el consumo de los insumos por cada producto lo llamaremos A sub I K. ¿Qué es esto? Bueno, si queremos hacer un gnocchi, nos va a decir cuántas papas necesitamos para hacer gnocchi. Eso es un ejemplo. Y como dice ahí, que representa la cantidad de insumo I que se requiere para producir una unidad de producto K. Bueno, en resumen, tenemos restricciones semanales y por producto, tenemos una demanda y tenemos ingredientes A sub I K. Después, la planta dispone de un inventario inicial de cada insumo, que llamaremos B sub I para el insumo I. Es decir, partiremos todo el proceso teniendo ingredientes guardados. Hay un compromiso de abastecimiento de insumos que nos indica que al inicio de la semana T, al inicio, nótese, llegará un pedido con G sub I T unidades del insumo I, que estará disponible para el mismo periodo T. Esto es muy útil, porque semana a semana nos van a llegar ingredientes para poder satisfacer la demanda. Optitalia puede almacenar inventario de sus productos, pero debe pagar un costo asociado. El costo para que una unidad de producto K pase de una semana a la otra, en el inventario, es igual a H sub K. Independiente de la semana en cuestión, es el mismo costo siempre. No hay inventario al inicio de productos. Nótese que aquí había que especificar, porque hay inventario de insumos, pero no de productos ya hechos. Está todo agotado. De aquí, la información que reunimos es lo siguiente. Inventario de insumos B sub I inicial, que nos llega a abastecimiento semanal, G sub I T, e inventario de productos de costo H sub K, me falta ahí, por unidad. Estos párrafos enormes se están resumiendo en cuadritas de información que nos van a ir ayudando a formular este problema en sí. Después viene la acción en sí, que va a ser todo el modelamiento, pero yo considero que esta parte inicial es súper fundamental, porque de verdad uno tiende a perderse fácilmente. Ahora viene lo difícil. Esta era la parte difícil de la tarea, que eran las condiciones sobre la producción que habían, porque esta cuestión no podía ser tan fácil como coser y cantar. Así que vamos. La planta de producción tiene la característica especial que le permite producir un único producto por semana como máximo. ¿Qué quiere decir esto? La planta decide producir un producto y se queda con ese producto toda la semana y no puede producir nada más, o también puede decir no producir nada y quedarse esperando a la siguiente semana.
eso es lo que va a dar la acción y por qué va a ser necesario utilizar bien el inventario. Porque vamos a tener distintas demandas que nosotros conocemos y vamos a tener que ir satisfaciéndolas desde antes, pensando súper a futuro. Por eso este problema de optimización es un problema clásico que uno resuelve en la industria. El costo variable de producir depende por producto y es B sub K. Por cada producto que hacemos tenemos que pagar B sub K. Y también hay un costo fijo de producir. Este costo fijo va a ser chistoso para ustedes porque depende del producto que vamos a producir ahora y también depende del producto producido la semana anterior. ¿Cómo se traduce esto? Es el costo F sub Z sub K, donde K es el producto a producir ahora y Z es el producto producido la semana anterior. ¿Qué sería un ejemplo de esto? Es que si tuviéramos, hipotéticamente, una industria que genera productos de lana y comida, si generamos comida una semana, cambiar a tejer cosas de lana sería costoso, porque cambiaríamos toda la estructura de la cadena de valor a una cosa totalmente distinta. En cambio, si fuéramos a hacer una semana calcetines y a la otra chalecos de lana, no hay tanta diferencia, así que el costo de cambio debería ser menor. Entonces, este es el caso de por sí, porque finalmente hacer una pizza y hacer ñoquis son completamente distintos, especialmente si lo estamos haciendo masivamente. Y es por eso que surge este costo, pero que tiene un detalle. Porque si la semana anterior la planta estuvo detenida, o nosotros decidimos que esta semana va a estar detenida, este costo va a ser cero. Tenemos una semana de descanso, facilito cambiar de un producto a otro, entonces estamos dados. No nos cuesta absolutamente nada. Y tenemos la cajita de información que nos dice única producción semanal, el costo variable, un costo fijo y una especificación de cuándo el costo fijo es cero. Y esto era todo el enunciado. Lo dividimos en 4 cajitas y nos dice que ahora tenemos que construir y resolver un modelo de programación lineal entera mixta que permita encontrar la política de mínimo costo para Optitalia. Es decir, queremos producir a costo mínimo satisfaciendo la demanda. Eso es importante. Aquí, aprovechando de preguntar, ¿alguien sabe por qué uno siempre tiene que especificar que hay que satisfacer la demanda en estos problemas? ¿Qué pasaría si no pusiéramos eso en el enunciado y fuera simplemente producir a costo mínimo? La fábrica no produciría nada, porque así no incurrimos en costos. Exacto, totalmente de acuerdo. Precisamente eso. ¿Quién fue? ¿Quién lo dijo? ¿Cómo te llamas? Aquí presente, Mauricio. Mauricio. Bueno, recordad tu nombre. Es exactamente eso. Esto es un problema clásico que a veces la gente se enfrenta programando esto, porque se le olvida poner correctamente la restricción de demanda, después lo tiran el solver, como esa restricción se ignoró completamente, le va a dar que el óptimo es cero, porque el programa de computador te está diciendo apaga todo y no gastáis nada, como 7up, haz todo, haz nada, ¿no? Bueno, volviendo al ejercicio, hay que indicar el costo total que tiene la política que nosotros elijamos, el costo de producción, el costo fijo y el costo de inventario. Tenemos que especificar ahí cada uno por separado todos los costos que incurrimos para que el contador nos ordene las cuestiones. Y también debemos indicar la política de producción por semana, es decir, qué se tiene que producir cada semana y todo bien. Era de Limon Soda, ¿cierto? Sí. Verdad. Bueno, una vez que reunimos toda la información, tenemos que construir los parámetros que van a ser de interés. Siempre hay que ir en orden. Así que lo dividí en 3 categorías. A veces algunas se sobrelapan, porque hay parámetros que son de restricciones y al mismo tiempo la función objetivo, pero siempre los conjuntos destacan. En este caso, tenemos 3 conjuntos que vamos a tener que observar, de donde sacaremos toda la información. Estos son el conjunto de semanas, es decir, desde el 1 hasta el 12, que llamaremos T, el conjunto de productos, que son FRPG, es decir, fettuccini, ravioli, pizza y gnocchi, y el conjunto de insumos, que era harina, queso y lácteos. ¿Por qué estos parámetros son distintos al resto? Porque finalmente cada parámetro, por ejemplo la demanda, depende de estos conjuntos. Porque demanda sub KT es una demanda que depende del producto K y de la semana T.
Por lo tanto, tú tienes que especificar de dónde viene este K y este T. ¿Eso se entiende? Siempre hay que tener mucho cuidado con los conjuntos. Y ojalá tenerlos bien definidos, porque va a ser la base de todo el problema. Si los definiste mal en el principio, el solver no te va a creer nada. Ahora, Y yo tengo una pregunta, disculpa. ¿sí? Es que me cuesta un poco entender todavía, pero entonces como que cuando vayamos a resolver los ejercicios puedo definirme como distintas variables que hagan o sea, como que tomen un conjunto de cosas las veces que lo necesite. Por supuesto. Incluso después en gestión de operaciones 1 te van a obligar a ingeniarte tus propios parámetros. Así se llaman. Parámetros son los que tú defines de antes. Las variables son las que decide el computador. Hay que estar atento por eso. Ya, gracias. Pero sí, no recuerdo si en la tarea había que hacer un parámetro de usted o no, creo que no. Ahí voy a echarle un ojo. Pero continuando, aquí vienen los parámetros asociados a restricciones. Entonces, aquí inmediatamente uno se fija en la segunda caja, donde nos decía que hay una restricción se van a ir por producto, donde tenemos una demanda, tenemos el parámetro de ingredientes, y abajo tenemos el inventario, el abastecimiento, y ahí tenemos un costo. ¿El costo estará metido en la restricción? Bueno, spoiler, no. Estos son los que van en las restricciones. D sub KT, demanda del producto K para la semana T, A sub I K, la cantidad de insumo I para producir un producto K, el B sub I, que era el inventario de insumo inicial, y G sub IT, que era la cantidad que nos llegaba semana a semana. Y ahora les voy a contar que lo asociado a la función objetivo son todos los costos. Los costos siempre van en la función objetivo, y aún mejor, siempre que tú tengas un costo enunciado explícitamente en tu enunciado, debe haber una variable que se mueva de la misma manera. ¿Qué quiero decir con esto? Aquí dice un costo variable de producir una unidad del producto K, entonces debe haber una variable que nos diga cuánto producimos del producto K. Una variable asociada a cantidad. Tenemos una variable que es costo de que una unidad del producto K pase de una semana a otra en el inventario, entonces vamos a necesitar una variable que nos diga cuánto del producto K guardamos en el inventario. Porque así nos va a dar un costo total, multiplicando este parámetro por esa variable. Y por último, el FKZ va a haber una variable que haga exactamente lo mismo y que va a tener los mismos subíndices, es decir, que producimos en la semana T y en la T-1 para saber quién es K y quién es Z. ¿Se entiende eso? ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Es un sí o un no? Voy a tomar eso como un no. Si quieren lo explico de nuevo. Mati, una pregunta. Entonces, en la segunda cajita, ¿no? Tengo Ah, ya. audífonos con Bluetooth, entonces te escuché. Apagué la Ah, estufa porque me estoy quedando calor. ah, ya, 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 ya. En la segunda cajita de lo asociado a función objetivo, eso como que lo determinaríamos como eso binario que explicaron en la semana pasada, del 0 y el 1, y ahí el 1 le cobramos el costo, o algo así. Creo que lo que entendí es que usualmente hay parámetros binarios que van acompañados por variables binarias, ¿no? Sí, eso, y como que ahora esto sería quizá algo binario. Esa es la Eh, segunda cajita. Sí. sí, exactamente. Listo. Ya, La gracias. segunda va acompañada de una variable binaria, porque debe haber una variable que valga 1 si es que se produjo K esta semana y se produjo Z la semana antes, y 0 si no. Entonces sí, bien, bueno, se está adelantando, porque ahora viene la variable de decisión, y creo que no le puse a aparecer automáticamente, así que me equivoqué. Así que para las variables de decisión uno siempre debe preguntarse qué se debe decidir en este problema, un poco obvia la pregunta, pero finalmente, ¿qué información sea relevante guardar que no se sepa con anterioridad? Es decir, ¿qué cosas no son parámetros, pero que van a ser necesarias para resolver el problema? Y aquí el spoiler que nos da los costos se ve reflejado en las variables. Hay un costo por cantidad a producir, tengo una variable que nos dice cuánto producimos, X sub K3. Cantidad
del producto K producido en semana T. Luego tenemos W sub KT, que es 1 si se produce el platillo K en la semana T, 0 si no. Esta de aquí nos va a servir para ver el último costo que se fijaba en 2 semanas distintas. Entonces, para tener la información de 2 semanas, antes debemos tener la información de cada semana de por sí. Porque si no, se nos va a desordenar mucho el problema. Entonces, si tienes una información que requiere hartos puntos en el tiempo, siempre recuerda hacerlo uno por uno. Por eso generamos este W. Tenemos I sub KT, que es el inventario del producto K al final de la semana T. Tenemos el Y sub IT, que es cantidad de insumo I disponible al inicio de la semana T. Aquí quiero destacar algo importante, que el inventario de productos es al final de la semana, porque uno siempre está mirando cuánto nos sobró después que nos llegó la demanda. En cambio, la cantidad de insumo disponible es al inicio, porque el enunciado decía, si se ven las cajitas torpeo que puse a la derecha, que el abastecimiento semanal G sub IT llegaba al inicio de la semana. Entonces, siempre tenemos que saber cuánto nos sobró la semana anterior, por eso el I sub KT es al final de la semana, y cuánto insumo nos queda al inicio de la semana, considerando lo que nos llega. Por eso se tuvo que tener esa información relevante. Y finalmente, como decía el compañero, el S sub KZT, que es 1 si se produce K en la semana T-1, y Z si se produce... y 1 si se produce K en la semana T-1, y Z en la semana T, 0 si no. Ahí me faltó un I, le puse una coma por error. Ahí lo voy a cambiar. ¿Queda alguna duda con las variables? A mí me quedó una duda. En En la parte, en el IKT, ¿Ya? no podría hacerse algo así como que sea como el inventario al principio de la semana T+1. Sí podría ser. Creo que sería exactamente lo mismo. Ya vale, gracias. Eso sí, tendría que tener cuidado, porque te suena el concepto condiciones de borde. Sí, más o menos, pero la verdad me suena, no me acuerdo de mucho qué era. Ya, te cuento. El espacio temporal que nosotros estamos viendo es de la semana 1 hasta la 12. Por lo tanto, si tú dices lo que hay al principio de la semana T+1, cuando estés en la semana 12, vaya a tener que tu restricción esté a construir algo para la semana 13 que no existe para nosotros. Entonces tú vas a tener que decirle al modelo, el inventario de la semana 13 es 0. Ya. ¿Qué va a pasar ahora en S sub cat ZT? Porque ahí sale un T-1 y nosotros partimos en la semana 1. Entonces esta variable está viendo qué pasó en la semana 0. Así que ahí surge esto, gracias Palo Blanco. En la semana 0 vamos a decir que se produjo pizza. Ya vale. Sí. Así que, gracias. buena pregunta. Buena pregunta. Sí. Así que para quien no cachó, este es el concepto de condiciones de borde. Siempre que tengas un subíndice temporal que se mueva con +1 o -1 y el tiempo esté acotado, es decir, en este caso de 1 hasta 12, tienes que fijarte en los casos límite, es decir, el 1 y el 12, y ver qué pasa con tu variable. Porque si nos haces eso, el problema no va a poder resolver correctamente las operaciones. Siempre hay que tener mucho cuidado. ¿Se está entendiendo, gente? ¿Todo bien? ¿Podrías explicar de nuevo la condición de borde que está ahí? Por favor. Ya. ¿Recuerdas que las semanas son 12 semanas? Entonces tienes semana 1, 2, 3, 4, así, hasta 12. Si tú reemplazas el 1 en el T, te queda 1 si se produce K en la semana 0, Z en la semana 1, 0 si no. Pero nosotros no tenemos semana 0, porque las semanas van del 1 hasta el 12. Y ahí eso es un problema. Esta variable por construcción estaría mala, porque está visitando un espacio que para nosotros no existe. Y por eso nosotros lo vamos a inventar. Inventando una variable extra que tenga su índice 0 en T. ¿Me cachaste? Sí, eso sería como para la semana 13 y como en adelante, o para la semana...
claro, sería para la semana 0, pero en este caso no para la semana 13, porque no hay T más 1, solo hay T menos 1. Entonces, en el caso 12, estaría mirando la semana 11, es decir, 12 menos 1, y luego la semana 12. ¿Ya? Y ahí se acabaría el problema. Pero habría que programar ese fin, ¿o no? ¿O está incluido en el que te llegue hasta 12? Está incluido en que T llegue hasta 12. En este caso, Ya. solo hay problema al inicio y por eso solo se le agrega a la mala el inicio. Porque para el resto está todo bien. Buena pregunta. Ya, gracias. Vamos avanzando. Restricciones. Aquí hice un torpedo abajo mostrando las variables porque sé que la gente nunca se acuerda y yo creo que cuando estén en el control siempre van a estar mirando las variables que se le ocurrieron. Así que lo primero que hay que pensar es qué cosa limita la producción, qué cosa hace que nuestras variables se porten bien, eso quiere decir que no se vayan a infinito, a 0 cuando no querramos, y de qué manera se puede manejar la temporalidad. Así que vamos con la restricción más obvia, que es satisfacer la demanda. Se debe satisfacer la demanda de cada producto en cada semana. Aquí se las voy a mostrar, pero más adelante voy a ver si alguien se las juega por alguna. Es esto feo. Al principio se ve chocante, pero se las voy a ir explicando detalle a detalle. Lo primero que se debe notar es que es en cada semana, por lo tanto, tenemos que ir recorriendo el tiempo. Todo el tiempo y luego ir revisando producto a producto. ¿Qué quiere decir aquí? XKT es la cantidad a producir del producto K en la semana T. D sub KT es la demanda que nos va a llegar del producto K en la semana T. Y nos está diciendo esta cuestión de aquí, que esto debe ser mayor que 0. Y nos vamos sumando sobre todas las semanas, porque finalmente vamos a querer que toda la cantidad producida del producto K sea mayor a toda la demanda que nos llegue durante todas las 12 semanas. Aquí esta restricción tiene una trampita. Porque si ustedes lo piensan, esto quizás podría haberse hecho sin la sumatoria. Finalmente vamos viendo todos los días, digo todas las semanas, que lo que producimos esta semana sea mayor a la demanda que nos llega esa semana. ¿Alguien sabe por qué eso estaría incorrecto? ¿Y por qué se debe hacer esta sumatoria? Ya, parece que está interesante y les voy a contar al tiro. Si nosotros una semana decidimos producir ñoquis, entonces solo esa semana vamos a hacer solo ñoquis. Y por lo tanto, si no hubiésemos hecho la sumatoria y hubiésemos hecho para toda semana, estaría diciendo que rayos. Nosotros vamos a estar muriendo porque no estamos produciendo pizza, por ejemplo, y está llegando demanda de pizza y no podemos producir. Entonces esta restricción daría negativa, lo que estaría chocando con la misma definición de satisfacer la demanda. Por lo tanto, se recorren todas las semanas porque nosotros tenemos la capacidad de guardar producción semana a semana. Entonces, finalmente nos interesa que lo que producimos en total sea mayor o igual a la demanda total. Porque si una semana no producimos, no importa, porque la guardamos en el inventario. ¿Se cachó? Sí, sí. ¿Alguien quedó con duda? Aquí se me pasó un para todo. Este para todo T está incorrecto. Se me pasó. Porque inicialmente iba a mostrar las dos y debía haberlo borrado. Cuéntame. Yo tengo ¿Alguien una dijo algo? duda. Sí. Ahí, ¿cómo regula? ¿Hay que poner alguna restricción con respecto al almacén o no? Jeje, sí. Ah, ya. Uy. No se preocupen, no es COVID. Tenemos que ahora hacer la conservación de inventario. Dado que no podemos producir todas las semanas y tenemos esa restricción que considera cantidad total de producto contra cantidad total de demanda, tenemos que ahora decirle al programa cómo vamos a ir guardando el producto a través de la restricción. Y esta es simplemente ¡paf!
una recursión. ¿Cómo se lee esto? La primera dice que el inventario de cualquier producto K, o esto para todo K en productos, en la semana 0 es 0. Y aquí viene la recursión. ¿Qué dice aquí? Dice el inventario de producto K en la semana T es igual al inventario que nos sobró la semana anterior del producto K, por eso I sub K, T-1, es decir, lo que nos quedó sobrando la semana anterior, más lo que producí esta semana del producto K, menos la demanda. Imaginen lo siguiente. Yo llego a esta semana con 20 tomates, no, 20 ñoquis, porque estos son productos, y la demanda es de 10 ñoquis. Entonces sería 20 menos 10, y habría que decir ahora cuánto producir. Pero si nosotros sabemos que la siguiente semana nos van a pedir 50 ñoquis, entonces tenemos el inventario de 20, le restamos 10 y vamos a tener que producir 40 en el X. Entonces vamos a tener 20 más 40 menos 10, 50, y ese 50 va a ser igual a I sub KT. Entonces esta maquinita de acá va a ser la que echa a correr el problema hacia adelante, porque va a ir diciéndote cuánto vamos guardando semana a semana y cuánto va quedando en total. Y de esta manera ganamos. Ya somos capaces de satisfacer correctamente la demanda. ¿Va quedando claro, gente? Sí. ¿Sí? Fantástico. La siguiente. Esta es directa, producida nomás un tipo de producto a la semana. Y para eso nos va a servir el W sub KT, que era 1 si se produce el operativo K en la semana T, 0 si no. ¿Alguien se la juega de cómo se vería esta restricción? Usualmente, esto computacionalmente es muy similar a tener un if. Entonces, if esta variable vale 1, el resto tiene que valer 0. Porque simplemente solo una se va a poder producir a la vez. Entonces vamos a tener que revisar todos los productos, fijar la semana e igualar a un valor. ¿Será con como con sumatoria ir variando lo que se produce y eso igualarlo a 1 para que solamente se produzca 1 y que los demás sean 0? Exactamente, exactamente. Pero ¿es igual a 1 efectivamente? ¿O es menor o igual a 1? Creo que puede ser menor o igual o no, porque puede bastar con lo que se mencionó. Sí, exacto. Tú puedes decidir no producir. Por lo tanto, es exactamente lo que dijiste. Correcto. Bien hecho. ¿Quién habló? ¿Quién fue? Yo, Nico Cuevas. Gracias. Buena, buena, buena. Andan máquina hoy día, gente. Así, pero por favor, si tienen alguna duda o no les queda tan claro, no tengan miedo de preguntar. Yo prefiero que pregunten, porque soy fan de salir las clases sin dudas, porque así estudio menos. Así que si han tenido a veces un compañero que pasa hablando en clase y no deja de molestar, ese soy yo. Me encanta molestar en clase. Así que moléstenme nomás. Y bueno, continuando, vamos a servir un poco de agua. Se me rebalsó el vaso. Aquí lo que está haciendo es que vamos sumando producto a producto, es decir, tenemos W sub gnocchi, W sub pasta, W sub fettuccine, W sub pasta, fettuccine y pizza. Tenemos las 4 variables, tan, y solo una de estas puede valer 1. Por ejemplo, si gnocchi valiera 1, el resto va a tener que ser sí o sí 0, porque la restricción dice solo máximo esta suma da 1, es decir, solo uno de ustedes puede ser 1. Pero también puede ser que la suma de todas estas variables sea 0, porque esto no es con iguales, con menor o igual. Y esto va a ser mágico, porque nos va a permitir tener la maquinita funcionando para finalmente tener la variable que nos dice que se produjo esta semana y la siguiente. Avanzando. Viene solo usar los insumos disponibles. Aquí vamos a tener que hacer la restricción de cómo producir y cómo evoluciona la producción. Porque finalmente no vamos a hacer todos estos ricos platillos sin tener cuidado con qué ingredientes tenemos. Porque si se nos acaban, ya no va a ser la demanda lo que nos restrinja cuánto producimos.
sino que va a ser cuánto nos queda. Y eso va a ser un problema interesante. Así que esto se ve así. Tenemos que la suma del insumo I para el producto K por la cantidad de el producto K que se va a producir en T tiene que ser menor o igual a la cantidad de los insumos I que nos quedan en T. ¿Cómo se entendería esto? Si es que para hacer un plato de ñoquis necesito 8 papas y nos quedan 40 papas, X sub KT a lo más puede ser 5, porque 8 por 5, 40, y esto es menor o igual a 40. Y esto va a ser para todos los productos, por eso la sumatoria acá en productos, que usen papa. Entonces, no solamente vamos a estar mirando cuántas papas requieren ñoquis, sino que va a ser cuántas papas requiere la pizza. Creo que, no sé si la pizza requiere papas. Onda, ninguna, yo creo que se puede hacer, pero yo nunca he hecho. Creo que solo los ñoquis usan papas, ¿no? Sí. Pero la pizza requiere harina, los ñoquis requieren harina, los fettuccini requieren harina. Entonces ahí tendríamos que cantidad de harina que requiere el fettuccini, por la cantidad de fettuccini que haremos. Luego cantidad de harina que requiere la pizza, por cantidad de pizza que haremos. Luego cantidad de harina que requieren los ñoquis, por cantidad de ñoquis que haremos. Sumaremos esas tres y tiene que ser menor o igual a la cantidad de harina que nos va quedando para esta semana. Y eso es lo que quiere decir esta restricción de acá. Por eso se suman todos los productos, porque tenemos que revisar todos los productos a la vez, y por eso se fija con un para todo el insumo. Porque vamos a revisar cada insumo por separado. ¿Se entiende? Sí. Yo tengo una pregunta, perdón. Es que, ¿cómo sabemos la cantidad de insumos disponibles que nos va a quedar al final de la semana, o sea, al inicio de la semana? Gracias por la pregunta. Es la siguiente restricción. Andan súper vivos. Siempre van preguntando lo que sigue después. ¿Cómo lo hacen? ¿Ya vieron la pauta? Le voy a preguntar a José si ya subió. Pero sí, efectivamente, tenemos que ir revisando semana a semana cuánto insumos nos va quedando. Y por eso es la restricción que viene a continuación. Porque si no supiéramos cuánto vale I sub IT, Y sub IT digo, no podemos hacer efectiva esta restricción. Entonces, ahora viene esto, que nos va a indicar cuánto vale Y sub IT semana a semana. Aquí es muy importante recordar que teníamos una condición inicial, que era la V larga. V larga sub I era cuánto partíamos del insumo I al inicio de todo, luego nos va a llegar el G sub IT, que es el camioncito que nos viene a dejar los ingredientes, y eso va a ser igual al Y sub IT de esta semana, de la semana 1. Porque esa va a ser la condición inicial. Y después, la restricción de inventario va a ser exactamente igual a la otra. Vamos a tener que ir viendo cuánto se va gastando y luego cuánto nos va sobrando. Y la cosa queda así. Las estructuras de restricciones de inventario siempre tienen una recursión que, una vez que lo entiendes con palabras, escribirlo con variables y restricciones es bien fácil. La primera que ven es la condición de borde, es decir, cuánto insumo tenemos para la semana 1, que era la V larga I más G sub I1, es decir, cuánto nos llega en la semana 1, es igual a Y sub I1. Y para todos los insumos, porque tenemos que revisar para la harina, para las papas, para los lácteos, para lo que sea. Y después, dado que tenemos el valor de Y sub I1, tenemos que ver cuánto va a valer Y sub I2. Y por lo tanto, Y sub I2, es decir, los insumos que nos quedan para la semana 2, es igual a cuánto tenemos en la semana 1, es decir, Y sub I, T-1, menos, si recuerdan 2 diapos atrás, que no, era esta, cuánto gastamos en hacer los platillos. Entonces esta sumatoria por producto, fijando en I, nos va diciendo cuánto gastamos en hacer productos esta semana. Y más los que nos llegó, G sub IT. Y esta restricción de acá va a ir iterando, 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 y nos va a decir cuánto insumo nos fue quedando en cada semana. Semana 1, semana 2, semana 3, semana 4. Y así fácilmente la restricción anterior queda funcionando perfecto, porque el Y sub IT ya está bien definido.
¿Queda claro? Especialmente a ti, Fernanda. ¿Te quedó claro? Porque tú fuiste a la pregunta, el palo blanco. Sí, me queda más claro. Gracias. Fantástico. ¿Alguien tiene alguna duda? Y un detalle que quería mencionar es que no sé cómo usar el lápiz ahora en Zoom, como que ya no me sale la opción. Y me molesta un poquito. Antes podía rayar y ahora no puedo y no sé qué onda. Quizás algo premium, y como no tengo premium, estoy mal. Creo que arribita, no sé si te sale el ver opciones, creo que ahí sale como anotar, ¿no? Ah, no, ya no es así, no he hecho nada. Quizás A lo mejor es en apps. Ya de ahí voy a estar mirando las apps para ver cómo a lo funciona. mejor, o a lo mejor tienes que habilitarlo, porque mi hermanita en sus clases puede rayar. No, no se me ocurre por qué nosotros no. Ya, le voy a echar un ojo después. Pero continuamos porque el tiempo se nos va y ya vamos a estar llegando a la mitad del auxiliar. Y ahora viene la relación entre variables. Estas restricciones de acá son siempre la más complicada de hacer a la hora de un problema de optimización, y es por eso que les voy a pedir su suma atención. Si ustedes recuerdan anteriormente, para poder ver cuánto tenemos que producir, teníamos que saber cuánto inventario queda. Y para saber cuánto inventario queda, teníamos que ver cuánto nos llega, y toda la información se va uniendo de un pasito a la vez, y finalmente nos forma una cadena de información. Es como, por ejemplo, tú no vas a poder caminar sin pensar antes en caminar, y para mover la pierna tienes que levantar la rodilla, después mover el tobillo para pasar bien. Entonces todos estos procesos van encadenados. Y es por eso que es muy importante que todas sus variables tengan al menos una restricción en común. Pueden tener más, pero siempre es necesario que tengan al menos una. Porque si no, lo que va a estar pasando en su problema de optimización es que va a estar resolviendo dos problemas distintos al mismo tiempo. Va a estar maximizando, por ejemplo, no, minimizando aquí el costo de producción, pero van a tener una variable dando vuelta que no hace nada. Entonces el problema, como esta cuestión no influye finalmente a través de la cadena de información a los costos, la va a dejar en cero y no le va a importar, porque es nada que ver con lo que vamos a estar resolviendo. Y es por esto que les voy a preguntar qué relaciones al ojo ven entre estas variables. ¿Hay alguna que tenga que prenderse sí o sí para que la otra funcione? Les puedo dar un ejemplo para que sepan bien de lo que estoy hablando. ¿Ven el X sub kt? Esa de ahí nos dice la cantidad de producto que va a producir en la semana T. Pero justamente abajo, coincidencia, sale W sub kt, que ve si yo produzco K en la semana T, cero si no. ¿Qué nos hace intuir esto? Que para poder producir muchas cantidades de producto, es decir, producto en grandes cantidades, antes yo debo pensar, sí, voy a producir ese producto. Por lo tanto, tú no puedes empezar a caminar 50 pasos sin antes pensar en caminar. Por lo tanto, W sub kt tiene que valer 1 sí o sí para que X sub kt empiece a valer algún número. Y esa restricción la van a ver durante todo el semestre. Incluso es la que se conoce como restricción de M grande. ¿Cómo funciona? Si W sub kt, es decir, si decido producir fettuccinis, la semana T es 0, yo no decido producir fettuccinis, entonces la cantidad de fettuccinis a producir, xkt, va a valer 0 sí o sí, porque vaya a tener que esta variable es menor o igual que 0. Entonces, ¡paf!, murió. La aplastaste con una roca y cayó 0, porque notar que esta variable tiene como mínimo 0. Entonces, ahí tienes que es menor o igual que 0, tienes una cota superior que también es 0, por lo tanto, te queda igual a 0. ¿Qué pasa si W sub kt vale 1? Ahí entra el M grande. Porque si no estuviese, esta tendrías una variable que puede valer máximo 1, mayor o igual que una variable que puede valer como máximo infinito. Por lo tanto, sería una restricción no válida. Porque estarías limitando la producción. Onda, imagínate, yo voy y pienso, sí, quiero caminar. Pero ese sí se traduce como un 1.
Entonces, con esta restricción, podría caminar como máximo un paso. No, pues nada que ver. Por eso se multiplica por un m, que ustedes van a definir, que es un número muy, muy, muy grande. Puede ser 1 millón, 10 millones, 100 millones. Pero yo lo que recomiendo para definirlo de una manera correcta es agarrar el número más grande que tenga su problema y multiplicar ese número por 100. Siempre funciona. O multiplicar todos los números, pero siempre algo que sea al menos en 2 órdenes de magnitud mayor a la limitante más grande de su problema, en este caso la demanda. Si tienes una demanda de 50 diarios, entonces a lo más que puedes producir esa semana va a ser 50. Por lo tanto, el M grande podría ser 100 o 500, porque imposible que llegue a eso porque se ha acotado por la demanda antes. ¿Se entendió este concepto, gente? ¿Todo bien? Sí, se entendió. Todo bien. Fantástico. Oye, Mati, Sí, cuéntame. este valor M, si yo estoy en un problema, lo pongo como conforme a lo que tenga que producir esa semana, así, en el dentro del código, No, como a mi puedes gusto. hacerlo a tu gusto, puedes definirlo afuera, como M igual a 1 millón. Ah, ya. Y luego va a ser el mismo M para todos, y como es un M muy grande, te da lo mismo, porque finalmente nunca va a estar acotando por arriba de la cuestión. Es como tener un infinito, pero un infinito que tú definiste. Ah, dale. Bueno, gracias. Fantástico. Hacemos la siguiente. Esta es la complicada. Tenemos S sub K Z T, que era si produzco K en la semana T-1 y produzco Z en la semana T. Y 0 si no. Por lo tanto, vamos a tener que utilizar WZ sub T y WK sub T, aunque Z y K en este caso van a ser lo mismo porque recorren los mismos valores, que quiere decir si produzco este producto en la semana T y este otro producto en la semana T-1. Así que les muestro la primera configuración para que vean qué va a pasar. Noten que la primera dice que el S sub KZT, es decir, si produzco K en la semana T-1 y Z en esta semana, es menor o igual a producir Z la semana T. ¿Por qué nos sirve esto? Porque nos está diciendo que si la semana Z se produjo... No, me equivoqué. Si la semana T se produjo Z, entonces la parte de Z de la variable S puede ser 1. Entonces le estamos dando el espacio para que logre esta variable subir a 1. Después, la siguiente restricción va y le dice a esta variable que si la semana T-1 se produjo K, ahora puedes prenderte y ser 1. Entonces, cuando estas dos están en conjunto, es decir, se produjo Z en la semana T y K en la semana T-1, no hay nada que restrinja por arriba al S sub KZT en valer 1. Es como tener murallas. Si se hubiese producido ñoquis esta semana y pizza la semana anterior, entonces la variable sub ñoquis sub pizza puede valer 1 porque estos Z no lo están restringiendo para arriba. En cambio, si fuese pizza esta semana y fettuccine anterior, entonces la que tenía ñoquis no va a poder valer 1 porque esta semana se produjo una cuestión distinta. Y por lo tanto, pues se produjo una cuestión distinta, la variable que dice que esta semana se hicieron ñoquis va a valer 0. Y por lo tanto, esta variable que dice esta semana se hicieron ñoquis y la anterior pizza, ¡paf!, queda aplastada hasta 0. Y pasa lo mismo con el caso anterior. Uy, si esto pudiera rayar sería más fácil, pero ¿se va entendiendo? La verdad que no entendí mucho. Sí, ¿podrías repetirlo, por favor? Si puedes repetirlo otra vez. O sea, como Bueno. que no visualizo el 0. No, no entendí. Uy, necesito un lápiz. Ya, Creo que puedes rayar en PPT. sí, pero no funcionó. Así que voy a hacerlo editando el PPT. Voy a esconder esta. Voy a copiar esto, la voy a pegar. Voy a esconder esta. Lo que está pasando finalmente, insertar figuras.
Ahí está. Es que vamos a tener un espacio de tiempo. Ahí, este lo va a hacer azul. Y el otro va a ser rojo. Esto es muy guachaca, pero de lo mismo. Imagina que esta semana acá tenemos ñoquis. Y luego esta semana tenemos pizza. Esta variable de aquí, doble z sub t, en la semana 1, que es esta roja de acá, va a valer 1 para ñoquis y 0 para todo el resto. 0 para pizza, 0 para fettuccini, 0 para... se me olvidó el otro platillo, así que voy a usar esos 3. Y w sub k2 va a ser 1 para pizza y 0 para todo el resto. ¿Ya? ¿Qué pasa con S sub kz? S sub kz va observando estos dos puestos. Está mirando si es que se hizo ñoquis y al mismo tiempo ve si es que se hizo pizza. Por lo tanto, S sub ñoquis, pizza, solo puede valer 1 si es que la semana 2 se hizo pizza y la semana 1 se hizo ñoquis. ¿Qué pasa si fuese distinto y en vez de ñoquis fuera fettuccini? Entonces, este W de acá, el de arriba, sería W sub, no, el de abajo, W sub K, T-1, es decir, W sub pizza, T-1, va a ser 0. Porque W sub fettuccini es 1, no W sub pizza. Por lo tanto, como está aquí 0, S sub pizza, S sub gnocchi, pizza, 2, va a ser 0, porque la semana 1 se hizo fettuccini y no pizza. ¿Ahí se ve? Pero yo sé de qué sirve, como que eso no entiendo. ¿De qué ¿De qué me sirve? sirve esta restricción? Claro. Es porque en el enunciado salía que había un costo asociado a cambiar la producción. Si yo la semana anterior produzco fettuccini y esta semana decido hacer pizza, voy a pagar 50. Pero si la semana anterior yo decido hacer ñoquis, ahí lo escribí súper mal, y hago pizza, voy a pagar 40. Entonces tengo que estar siempre mirando qué produzco la semana anterior y qué voy a producir ahora, para saber qué tanta plata debo pasar para poder producir. Entonces, como tenemos ese problema de estar siempre mirando cómo producir las cuestiones, tengo que estar mirando tanto qué produzco ahora como lo que produzco en el pasado. Y por eso esa variable, ese KZT, es la que está haciendo eso. Está valiendo 1 si es que produzco ñoquis en el pasado y pizza ahora, y 0 para cualquier otro caso. ¿Ahí se cacha? Pero otra duda, como que los costos varían, o sea, es que no entiendo por qué hacer gnocchi y después pizza es más barato que hacer fettuccine y después pizza, como que no. ¿Lo han por enunciado? Sí, es parte de los parámetros. Onda, podría haber sido al revés. Y finalmente el problema es decidir qué combinación de producción es la óptima. Por ejemplo, podréis pasar de algo que usa mucha harina a algo que usa poca harina, y después algo que usa mucha harina, para que así pueda ir juntando bien los insumos. Y también el costo de cambio puede ser distinto. Onda, podréis ir rotando. Pizza, después gnocchi, después fettuccini, después ravioli. Entonces iréis saltando de uno a otro, y este cambio de un producto a otro producto te va a incurrir un costo. Y es por eso que esta variable va mirando ese costo. Una pregunta. ¿Sí? Entonces, ese KZT es 0, ¿se toma como que no hubo un cambio de producto? No, simplemente se toma como que la semana anterior y esta semana no se hizo esa combinación de productos. Ok. Y entonces, ¿cómo esa variable influye en que se cobre el costo de cambio? Porque tú vayas a sumar sobre todos los casos posibles y como esta variable es solo en una de sus 8, no, son más de 8, creo que es 4 por 3, no, 4 por 4. No, es 5 por 5. En sus 25 combinaciones, solo una de esas 25 combinaciones va a pasar, gracias a esta restricción. Y por lo tanto, solo esa se va a comprar. Es como para
como para ver exactamente qué combinación hubo para ver el precio del cambio. Exacto. Entonces, con esta vamos a ver qué par de productos fue realizado. Aquí. Por ejemplo, aquí puse 3 casos que quizás ayuda a visualizarlo mejor. Si este de aquí fuera el correcto, entonces, querría decir que esta semana sí o sí se hizo fettuccine. Por lo tanto, estos 2 de aquí morirían, porque están considerando el caso que se hizo pizza. Y nosotros sabemos que se hizo fettuccine. Entonces, se van por acá. Estos de aquí son distintos a lo que se hizo esta semana. En cambio, si esto fuese al revés, y se hubiese hecho ñoquis y no fettuccine, entonces este caso sí sería posible, porque si hay ñoquis, y este caso no, porque no hay fettuccine. Pero aquí se podría haber dado que esta semana se hizo pizza, y acá. Entonces, la decisión de haber hecho ñoquis esta semana y pizza la semana siguiente, solo esta combinación valdría 1, porque es la que tiene los 2 verdes. En el momento en que tiene una opción roja, muere y empieza a valer 0. ¿Ahí se ve un poco mejor? Por lo menos para mí, sí. Y al ser 1 se cobra el cambio de la cuestión, ¿o no? Exacto. Exactamente. ¿Alguien sigue quedando con duda? Pero Mati, ahí estoy analizando tú los productos, ¿no? Y los insumos nunca los analizamos antes, ¿o cómo? Porque depende del insumo si es que se sale más caro o no hacer el gnocchi o el fettuccine. Ah, pero eso viene dado por enunciado. El costo de cambiar y producir son parámetros. Por lo tanto, nosotros solo vamos a decidir qué producir de acuerdo a qué nos llega y cuánto nos queda. Así Ya que o sea, que, el costo por cada insumo depende del enunciado, como cuánto nos va a salir el cambio de gnocchi a fettuccine o de gnocchi a pizza. exactamente. Eso Ya, es vale. enunciado. Y luego el programa va a decidir cuál es la ruta más barata para que producir lo más barato posible. Ya, Era como el perfecto, ejemplo gracias. que les dije antes, que cambiar de hacer fettuccini a tejer chaleco va a ser caro porque son totalmente distintos. En cambio, pasar de tejer chaleco a tejer calcetines va a ser barato porque son parecidos. Entonces, esa va a ser la ruta que se va a generar, pero esos costos de cambio nos da el enunciado. Nosotros tenemos que Ya, claro. decidir simplemente el orden a producir. Entonces solo analizar los productos en este caso. Sí, Perfecto. Ya, pero Gracias. la decisión de cuál cambiar solo va a decidir el programa. exacto. Por eso son variables de decisión y las variables de decisión siempre las decide el computador. Porque el computador es el experto en resolver estos problemas. A nosotros nos cuesta un poquito, más adelante vamos a ver en el curso cómo resolverlo a mano, pero hay instancias en que tenéis 2000 restricciones, 5000 variables, y realmente esa cuestión se va a demorar mucho hacerlo a mano. Entonces se descubrió que es más fácil programarlo y hacer que la máquina lo haga. Pero nosotros tenemos que darle campo de juego a la máquina para que empiece a pillar las soluciones. ¿Alguien dijo algo? ¿Sí? ¿Qué pasó? Y yo, disculpa, es que no sé si me queda tan claro lo de las luces. Entonces, le da como luz verde al siguiente producto cuando el computador piensa que es como el menor costo pasar de cierto producto a otro. Sí, eso va a pasar, pero la cuestión que va a hacer que eso funcione así, respectivamente, es la función objetivo. La función objetivo del director de orquesta. Aquí estamos recién viendo cómo se arman los distintos instrumentos musicales. Por lo tanto, no te preocupes eso aún. ¿Vale? Ya. Ahora voy a mantener este dibujito y voy a pasar hacia acá. Voy a borrar esto de aquí, voy a borrar esto de acá y lo voy a dejar aquí arriba. Porque falta una última restricción. La variable que obligue que esa subKZT valga 1. Y ahí entran los W. Creo que esto era lo que le faltaba para que quedara más claro. ¿Qué está diciendo esto? El primer W está diciendo, está mirando la semana la semana azul. Y va a ver qué se va a producir esa semana. Entonces, en este caso, va a valer 1 si es que se hicieron fettuccini y 0 para el resto. Después, la siguiente, está viendo qué se hizo la semana anterior y va a ver qué se hizo ñoquis.
Por lo tanto, va a tener un 1 a fettuccinis más un 1 a gnocchis, va a dar 2. Y por eso se le resta 1 para que la cota inferior de ese si hicieron fettuccini la semana anterior, si hicieron gnocchis esta semana, valga 1. Por lo tanto, con esta combinación de los W, va a pasar lo de arriba. Fettuccini va a ser verde, pizza va a ser rojo, y gnocchi va a ser verde, y fettuccini ahí va a ser rojo. No se hizo fettuccini 2 semanas seguidas. Entonces, como se prendió esta semana y se prendió esta semana, la variable va a valer 1. ¿Qué pasa con el resto de los casos? Como esta de aquí se prendió rojo, por lo tanto, esta variable tiene una cota superior de 0, porque esto es rojo. Entonces, esta cuestión le obliga a ser 0. Y lo mismo va a pasar con la pizza. Como esto es rojo, ¡paf!, lo mata. En el único caso que esta restricción no lo mata y le da una cota superior de 1 es cuando ambos sabemos que se hicieron esos productos. Entonces son verdes. Entonces por arriba valen 1 y luego la restricción de abajo hace que también por abajo valgan 1. Entonces está haciendo que esta variable sí sea menor o igual que 1 y mayor o igual que 1. Por lo tanto queda igual a 1. ¿Se cacha? Sí. ¿Sí? ¿Todo bien? Sí, hay que más claro. Ya, fantástico. Esta restricción de acá, yo sabía que es complicada, es la más complicada de entender. Y después empieza a salir un poco harto en el curso, porque hay una relación de prender una ampolleta, después prender una ampolleta del futuro, y luego cuando estas dos se prendan, se prende la ampolleta más grande. Entonces, eso tiende a ser un poco complicado porque tiene las combinaciones distintas. Pero hay maneras más fáciles de modelar esto, usualmente con grafos. Si tú le metís grafo a la cuestión, queda bacán. Lo último que quedaba eran las condiciones de borde. Porque, como dijimos que existía una semana 0, teníamos que definir que en la semana 0 se hizo pizza, y el resto, el fettuccini, ravioli y gnocchis, son 0, porque no se hicieron. Y por favor, de verdad, no olviden la naturaleza de las variables, porque si llegan a olvidarlas, te pierden como 5 décimas gratis. De verdad. Realmente, esto aquí es el puntito base, prácticamente. Ustedes llegan al control, anotan todas esas variables y listo, partieron ganando. Después viene la función objetivo, que simplemente la manera más fácil de hacerla y que ustedes nunca van a fallar a hacerla, sumen absolutamente sobre todos los conjuntos que tienen. Como pueden ver, aquí sumé sobre el tiempo, sobre los productos, y sumaría sobre los insumos, pero no había costo asociado a los insumos. Y finalmente tienes la variable, es decir, X sub KT, la cantidad de producir del producto K en el tiempo T, por el costo de producir el producto K unitario. Tengo el costo unitario del inventario, H sub K, por la cantidad que se guardó el producto K en la semana T. Y a la derecha tenemos la suma de todas las combinaciones posibles de los cambios de producción. Sumamos sobre todos los productos que se pueden haber hecho en la semana anterior, sobre todos los productos que se hicieron esta semana, y se está sumando el costo, que era S sub KZT, es decir, 40 si es que hago gnocchis ahora y fettuccine la semana anterior, por si es que eso realmente pasó o no, que fue una de las preguntas que surgió. Por lo tanto, esta sumatoria de acá va a haber un total de 25 casos distintos. Se hizo nada, y luego ahora se hizo gnocchi, se hizo fettuccine y ahora se hizo gnocchi. Así, todos esos casos, va a revisar cuál de esos es efectivamente el correcto y luego multiplicar por su costo. Y como esta función objetivo busca minimizar, va a elegir la combinación más barata. Todo el rato. ¿Y habrán ganado? Eso fue todo el problema. ¿Queda alguna duda con la función objetivo? ¿Podrías como volver a explicarla así como este es lo que, no sé, lo que se vende, esto es lo que se produce, porque ya se me enredaron todas las letras, por favor? Ya, déjame traer el torpeo. Todavía dejé el torpedito. Tenemos esto acá, porque estos son los costos. Y tenemos esto acá,
porque estas son las variables. Voy a traer este de acá. No, este de acá. Ya, filo. Quedó más feo de lo que esperaba, perdón. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos aquí el B sub K, que es costo variable inclusive una unidad de producto K. Después tenemos el X sub K, que es la cantidad que se produjo efectivamente. Tenemos el H sub K, que era el costo de una unidad de producto K pase de una semana a la otra semana. Y tenemos el I sub K, que es la cantidad del inventario que quedó. Y después tenemos la variable S por el F. Le voy a agrandar el tamaño para que se lea. ¿Ahí se ve? ¿Pregunta? Sí. Sí, sí. Siento que este PPT se me chacreó un poquito. Perdón, gente. Pero voy a subir la versión ordenada que tengo. Pero aquí es para que se vea más claro qué corresponde a la función objetivo. Y fíjense, ahí están pares. Y aquí se ve inmediatamente claro lo que les dije en un principio. Siempre el costo va a tener un subíndice que también va a estar incluido en la variable de decisión. Pero si se pueden fijar, aquí el costo no tiene un subíndice T. Y eso pasa porque realmente si tuviese un subíndice T daría lo mismo, porque el costo es siempre igual semana a semana. En la semana 1 va a ser igual al de la semana 2, al de la semana 3, al de la semana 4. Pero ¿qué cosa no es igual en todas las semanas? El inventario, porque va variando, y también la cantidad producida. Por eso, esta variable que no tiene subíndice T está multiplicada por una que sí lo tiene. Porque es como si lo tuviera de manera implícita, así, entre paréntesis. A veces puede darse que este costo variable cambie semana a semana, y ahí efectivamente sería sin paréntesis, sí lo tendría. Pero ¿qué cosa no puede pasar? Que este costo tenga subíndice T y la variable no lo tenga. Eso no puede pasar, es ilegal. Solo el caso contrario puede pasar, que el parámetro tenga menos subíndices que la variable. No al revés. ¿Se cachó? Y bueno, la de abajo tiene lo mismo. Matías, tengo una consulta. Cuéntame. En general, no en este problema, pero en general, ¿las variables pueden tener 3 subíndices? Pueden tener infinitos subíndices. Onda, voy a hacerlo tan complicado como queráis. Pero y ahí no hay problema como con la linealidad o cosas por el estilo. ¿No? Porque la linealidad es como se relacionan entre las variables entre sí. Ah, ya. No como las propiedades de cada variable por sí sola. Exactamente. Ah, ya. Incluso más adelante vas a ver que estos problemas se pueden graficar, porque están ocupando, tienes un espacio 3D, y estas restricciones realmente son inecuaciones, que te van cortando ese espacio. Entonces tú vas formando figuras geométricas. Y eso es lo que lo hace lineal o no. Entonces simplemente tener más subíndices es cambiar las dimensiones en que estás trabajando. Ah, bueno, vale. Gracias. ¿Queda una última duda? Creo que se me está pasando el tiempo. Onda, ya se acabó, pero podría mostrarle cómo se hubiese programado esta cuestión, si es que quieran. Sí, ¿Alguien se tiene que ir? sí, por favor, muéstralo. Ya, vamos rápido. Usualmente permito muchas preguntas, entonces se me pasa la hora. El José, esto es bien importante, fue y le subió una guía de Python básico. Cómo importar las librerías, cómo funcionan las listas, los índices, y siento que lo más importante son las matrices, que son conjuntos con muchos subíndices, filas, columnas y cosas de ese estilo, y los diccionarios, que son como listas donde tú no accedes dentro con un número, como acá, sino que accedes con un string, es decir, texto. Onda, creo que siempre en Python lo hacían programar la guía telefónica, donde tú anotabas el nombre de la persona y te devolvía su número de teléfono. Y los diccionarios son esos. Tú le entregas un nombre y te devuelve un número. O otra cosa, pero solamente un número. Ignoren esto. Los tensores creo que son matrices de matrices, pero es bien complicado.
Y después vienen los iteradores, el while y el for. Usualmente la diferencia es que el while va repitiendo el ciclo hasta que esta condición se rompe. ¿Qué va haciendo esto? Partes con un i igual 1, empieza a correr el while, entonces reemplaza el 1, printea el número y después le suma 1. Una vez que termina esta cuestión, empieza de nuevo. Ahora van 2, printea 2, le suma 1. Van 3, printea 3, le suma 1. 4, 5, 6, hasta que llega a 6, y 6 no cumple con la condición del while, entonces esta cuestión se rompe y deja de funcionar. Aquí se ve el resultado, de 1 a 5. El for, en cambio, recorre todos los casos que tú le das en el conjunto entregado. Pues for i, una variable, dentro de este conjunto, hace esto. Entonces ti toma el primer valor y ejecuta la orden, después toma el segundo valor, ejecuta la orden, toma el tercer valor, ejecuta la orden y se acaba. El while piensa cuándo debo terminar mirando la condición. El for siempre hace todo lo que le ordenaste, hasta que se acaba el conjunto a revisar. Después, los rangos lo pueden ver ustedes mismos, pero es muy útil la función range, que va desde que tú le das un número y te entrega un listado de subíndices. Y ahora viene la programación. Aquí, esta tarea fue realizada por el Cristian, un alumno actualmente de MGO que ya está haciendo la tesis, entonces por eso no se apareció acá. Y este es su legado. Aquí lo que se hace, se usa una librería que se llama Pandas. Pandas, para los que quieran trabajar en futuro como analistas de datos, es como una de las librerías súper choras que te permite leer Excel en Python. Entonces, aquí tú le dices, Panda, por favor, lee este Excel. Le das la dirección de la ubicación del archivo, le dice cuál es el índice de la columna inicial y el nombre de las hojas. Dado eso, aquí define las semanas como una lista que tiene los valores desde el 1 hasta el 3, hasta el 13, pero range tiene la particularidad que el último número que le das no lo toca, sino que llega a este número menos 1. Entonces cuando tú tienes range 1,13, son los valores del 1 hasta el 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, y terminan 12. Nunca toca el número final, sino que toca el número final menos 1. Aquí le da el conjunto de los productos, el conjunto de los insumos, y empieza a leer el data frame. Aquí lo define como un diccionario, D es igual a un diccionario vacío, y después dice for K in productos, es decir, que va a ir reemplazando estas letras. For T en semanas, va a reemplazar estos números del 1 al 12. Va construyendo este valor. ¿Cómo se accede a este valor? Dándole el producto y el tiempo. Si tú le das F,5, te va a decir cuánto la demanda de fettuccine en la semana 5, porque va a ser guardado y extraído del data frame. Aquí, si se fijan, lo que está haciendo está llamando el data frame, está diciéndole la hoja donde está, después el punto log te permite buscar de acuerdo a los valores de fila y columna. Entonces dice, busca, creo que era la fila K y la columna T. Entonces le va a dar un valor, tienes una grilla, y te va a dar este valor, que ahora buscamos en esta página. Después aquí cambia de página y va buscando sobre los insumos y los productos. Después aquí solo busca el beta sub i, el b sub i, que era los insumos iniciales, y por eso solo recorre el i, por i insumos. Después lo mismo para el G, para el B, para el F, para el H. Y aquí terminó de leer el archivo de los parámetros. Aquí viene el modelo, que fue el que vimos ahora. Tiene todas estas variables, todas estas restricciones. Y aquí viene la programación en sí. Va a servir un poco de agua. Siempre cuando hagas un modelo en GUROI, tienes que definirte una variable que te va a guardar toda la información del modelo. Entonces se hace aquí nombre de tu modelo, podrías haber sido aquí Optitalia, igual model entre paréntesis. Aquí tú estás iniciando una variable modelo, que es un modelo de optimización. Una vez dado eso,
empiezas a definir las variables como diccionarios vacíos. El X, el W, el Y, el Y y el S. Y ahora viene la magia. Porque vamos a empezar a rellenar estos diccionarios, revisando todas las combinaciones posibles. Por eso, si el X tenía su índice en producto y tiempo, va a tener dos for afuera. For K en productos, for T en tiempos, porque tenía esos dos subíndices la variable X. Aquí defines X, entre paréntesis cuadrados sus subíndices, es igual a modelo, es decir, el de acá, punto, y aquí entra el comando. Este es el comando que tiene Guroi para agregar variables. Entonces, modelo.addVar, el tipo de variable, en este caso, i de número entero, es integer en inglés, integer, creo que era. Pero yo le digo entero. Aquí le dices LB de lower bound, que quiere decir cota inferior, 0, y el nombre. Aquí recomiendo copiar y pegar. Onda, le poní el nombre de la variable, ahí. Le pones esta cuestión de acá de acuerdo a la cantidad de subíndices que tiene, en nuestro caso 2, y luego esto de aquí para indicarle el nombre, que era KT. Después, se agrega aquí muy ingenioso, porque utilizando el mismo for de productos, agrega otras variables. Y aquí las está agregando el 0 al conjunto de las semanas. Por eso, for tiempo en el valor 0 más del 1 al 12. El inventario que tengo en la semana 0, T, ahí está, la semana 0 hasta el 12, del producto K, modelo.agrega variables, quiero que sea entera, que su valor mínimo sea 0, y su nombre, después W, modelo agrega variable, quiero que sea B de binaria, es decir, que va a valer 1 o 0, su nombre, y fíjate que aquí no le agregó cota inferior, porque cuando tú le dices que es binaria, el modelo inmediatamente sabe que va a valer 1 o va a valer 0, o nada más. Después aquí vienen los insumos, que tenía, no, el Y, que era el inventario de insumos, con doble for, porque tiene su índice I y T, y después viene el S, que tiene un triple for, porque tiene tres subíndices, K, Z, T. Pero K y Z recorren productos, y T recorre tiempo, por eso en semanas. Y aquí le agrega la variable binaria con su nombre respectivo. Para las restricciones, es muy importante que recuerden lo siguiente. Cuando el for está fuera, es el para todo. Por ejemplo, si me devuelvo las restricciones de acá, estábamos haciendo esta. Aquí tiene un para todo K en productos. Creo que había... Para todo K en productos. Por lo tanto, el for de la restricción de inventario, no, el de producción. Producción. Esta es la de producción. No, esta no es la de producción. Debe estar por ahí, pero de ahí la pillo. Veamos la de inventario mejor. La de inventario va a recorrer todos los productos, porque es un para todo producto, y aquí le está diciendo que el inventario inicial para todos los productos es 0. Modelo.agrégame un constraint es la palabra en inglés para restricción. Modelo agrégame restricción, entre paréntesis, quiero que la variable I para el producto K en la semana 0 sea 0. No tenemos inventario inicial de productos. Aquí entra la de producir un solo tipo de producto por semana, que era esta de aquí. Esta. Si se fijan, se suma sobre todos los productos, se hace menor o igual a 1, y para todas las semanas. Entonces, como tiene un para todo T, aquí viene un for T in semanas, afuera de la restricción. Siempre afuera, si un para todo va afuera. Luego le dicen modelo agrega de la restricción. Este es el comando para hacer sumatorias, quick sum, abre paréntesis, la variable que voy a sumar, y después cuando pongan un for, es dónde va a recorrer esa sumatoria. For K en productos quiere decir que esta sumatoria de quick sum recorre los productos.
y le está dando esta sumatoria acá. Y después tú cierras el paréntesis y le pones la restricción, menor o igual a 1. Y luego cierras el paréntesis de agregar restricción. Y así va a ser el proceso constantemente. Cuando tengan 2 para todos, son 2 for anidados. Y cuando tengan 2 sumatorias, vaya a tener un modelo, un quick sum, abre paréntesis, una variable multiplicado por otro quick sum, que va a estar dentro del anterior. Y así va a ser todo el rato, constantemente. Los para todos afuera, las sumatorias tienen el for que indica dentro donde recorren, y dentro del comando va la restricción. Y por último viene el comando para agregar la función objetivo, que es modelo.define una función objetivo. Usualmente viene por defecto minimizar, pero igual tú tienes que decírselo en el coma final. Y aquí viene todo esto de aquí, es la función objetivo. Y como pueden notar, hay doble quick sum. Quick sum, abre paréntesis, después otro, abre paréntesis, suma de las cuestiones. El índice de la primera sumatoria se cierra, después viene otro quick sum, y finalmente aquí está el índice de la segunda sumatoria. Hay que ser súper ordenado al respecto. Y luego, coma, ¿qué quiero que haga con esa función? Minimízala. Y le tiras modelo.update para que lea todo esto y te haya construido el modelo de optimización. Y también te va a revisar si es que tienes la licencia. Y después tú vas y le dices, modelo, optimízame. Y este de aquí, modelo.valor objetivo, te va a dar el valor de la función objetivo. Aquí te va a tirar un montón de cháchara. Te dice la versión, te dice cuántos procesadores está usando, te dice los tipos, cuántas variables tiene y los tipos que son. Tenemos 380 variables. Imagínate estar tanteando con 380 variables. Aquí te hace cháchara de cómo lo resuelve, te va iterando sobre los distintos valores hasta que llega a una convergencia. Aquí dice el algoritmo que utilizó. Esto de aquí después se ven en el curso. Son bien entretenidos. Onda, toda esta basura que te da Gurobi, después tú entiendes qué cresta significa. Pero lo que a nosotros nos interesa es esto de acá. Cuando encuentre una solución, y luego te dice el valor. El valor objetivo de la mejor solución encontrada es 9.63 por 10 a la 5. Que es aproximadamente 93.000, creo que. 10 a la 5 creo que es 10.000. Entonces 10.000 por 9,6. Ahí está. Me equivoqué. Era un poco más. 963.140. Para la lectura del Excel, si es que eso le empieza a causar mucho problema, ustedes pueden agregárselo a la mala, construyendo las listas a mano. No se los recomiendo, porque va a ser muy horrible, pero yo lo he hecho muchas veces. Onda, en vez de pedirle que te lea la fila, tú haces una lista y vayas anotando los valores con las comas. Pero si el Excel es muy grande, no va a ser bonito. Después, esto va a ser importante para ustedes, porque una vez que hayan resuelto el problema, tú le puedes pedir el valor de todo. ¿Y cómo se hace? Con este comando. Aquí se hace for t en semana, for k en productos, xkt, es decir, te va a revisar todos los valores de x, porque te va recorriendo su índice de productos y su índice de semanas, y le dice, dime el valor. Este comando .x, una vez que tú resuelves el problema, te va a decir el valor de la variable x sub kt. Si fuera un y en vez de un x, sería .x también, no .y, increíblemente. Siempre .x, todo el rato. Y por lo tanto, cuando corre esto, y le dice, printame en la semana t, se produjeron el valor de la variable, unidades de producto, entrega esto. La semana 1 se produjeron 91, este 91 es el resultado de este comando, unidades del producto P. Entonces, ¿qué pasó en el for? Reemplazó T por 1, reemplazó K por P, y luego al haber hecho eso está preguntando cuánto se produjo de pizza en la semana 1.
y le digo que fue 91. Luego, si siguen teniendo problemas para leer el Excel, pueden ver lo que subió el José. Si no, siempre se puede hacer, con este link yo lo busqué al tiro, como la diferencia entre lock y iloc. Y por último, nos piden ayuda a los auxiliares, y nosotros los ayudamos con eso. Pero de verdad, no se preocupen, si es literalmente nada complicado. No se asusten. Se ve feo simplemente porque quizás sea la primera vez que lo hagan, pero después lo van a hacer durante toda la carrera. De aquí vienen los mismos comandos que hace print, este de aquí un salto de línea en blanco. Después aquí printea el valor de el inventario de fettuccine, creo que era. Después el inventario de gnocchi, el inventario de pizza y el inventario de gnocchi de nuevo. Aquí creo que se equivocó. El José, de ahí le digo. Y te va printando los valores de inventario que hay de todo. Después te va a printar la disponibilidad de los insumos. Y finalmente, para cuando quieras ver los costos, tú lo que haces es tirar los for. Y finalmente calculas lo que mismo que pusiste en la función objetivo, pero con punto X. Creo que en el manual que subió el José no sale salto de líneas, porque son trucos que usualmente uno aprende como a la mala. Así. Por eso, esto aquí se llama... Hoy se me olvidó. Pero en Python hay una manera de iterar sobre caracteres que viene implementado, que utiliza comandos como este dentro de los prints. Incluso hay un comando que te permite buscar una letra dentro de strings gigantes y que viene ya iterado dentro de Python. Entonces son trucos que uno aprende más adelante. Así que no es necesario que lo usen, simplemente es bonito. Incluso con Python pueden meterse al OS, creo que se llama import os, que te permite meterte al CMD del computador y te da comandos desde acá. CD, ¿cómo se llama? Y pues esto de aquí que acabo de hacer, que fue meterme a la carpeta downloads, lo pueden hacer con Python también. Y hacer que un comando que cambia cosas dentro de su mismo computador. Pero eso es Python que ven en cursos de CC usualmente, o de aprendizaje de máquina. Es bien entretenido. Python sirve para todo. Y realmente va a ser una herramienta muy útil para usted a lo largo de la carrera y después para su vida laboral. Así que no desaprovechen las oportunidades. Y de verdad, siempre están a un googleo de distancia porque hay una página que se llama Stack Overflow, donde cualquier pregunta que tengan y cualquier error que les salga, la pueden pillar ahí. Y eso, gente, no tengo nada más que mostrarles. Si queda alguna duda, me pueden decir inmediatamente. Para no quitarles más tiempo, porque me pasé mucho. Te hago una consulta, otra. Cuando nosotros, por ejemplo, trabajamos con variables binarias y después aplicamos eso al Gurobi, el Gurobi después te arroja cuántos son estas variables que nosotros las trabajamos como binarias, pero después te dice como los resultados, ¿verdad? Sí, pues. Por ejemplo, aquí la variable binaria era S y W. Y después, para calcular los costos, onda, si te vayas aquí a costo. Aquí está, era costo de producción fijo. Y fíjate que esta aquí era binaria. Entonces, claro. Cuando llama al valor, le está dando un 1 o un 0. ¿Me caché? Sí. Como que te la va transformando entonces. Exacto. Una vez que resuelve el problema, tú le dices, Gurobi, ¿cuánto vale esta variable? Y Gurobi te dice, 1, señor. Y te la deja acá, lista para usarse con el comando .x. Pero por ejemplo, una variable binaria que fuera como, no sé, en verdad no se me ocurre como algo ahora, pero que hago la variable binaria y después yo pido que me diga cuántos son esos valores de la variable binaria, ¿me los dice? No sabría cómo imaginarme algo ahora, pero... No veo la diferencia. Es que el punto X está a decir el valor, pero una vez resuelto el problema. ¿Me cacháis? Porque Claro. no veo la diferencia de hacer eso. Onda, ¿podéis decir, quieres ver la variable entera, por ejemplo?
ahí creo que tú le puedes quitar estos subíndices y hacerlo a la mala, y te va a mostrar, en vez de una por una, recorriéndola con este triple for, te va a mostrar la matriz, que en este caso, como tiene 3 dimensiones, es un cubo. Entonces, por eso es mejor revisarla uno a uno y decirle el valor uno a uno. Ah, ya. Ya. Vale, gracias, Mati. ¿Panda viene con Anaconda? Creo que sí. Igual, en el peor de los casos, siempre puedes instalarlo de nuevo, con un pip install o con otros comandos en el CMD. Usualmente yo buscaba como how to install X paquete de Python y me daba un tutorial paso por paso para hacerlo en Anaconda o en esta misma cuestión de acá. Onda, tú abrir el CMD y le tiras un pip. Y ahí te tira todos los comandos de Python. Y por ejemplo, aquí viene pip, después dice comando instalar, para instalar paquetes, y le ponía el nombre. Entonces yo le pondría pip install packets. Creo que lo escribí mal. Pip install. Estoy seguro que había que poner una línea entre medio. Pero aquí, por ejemplo, me está diciendo que ya está instalado. Y que está instalado aquí, en mi carpeta, un nombre, Anaconda 3, librería, paquetes. Entonces ahí la respuesta del compañero, sí, parece que sí viene con Anaconda. Pero usualmente es como pip install, nombre paquete, todo el rato. También puedes tirarle el uninstall o que te lo descargue y toda la bola. ¿Qué otra duda, gente? Ya sé mucho que no sé esta cuestión. No, sí, no, sí, no. Chao, Mati, gracias. Ya estés Ya. bien. Parece que Muy quedó... buena la cosa. Oye, espero que de verdad les haya sido de ayuda. En el peor de los casos, podrías dividirlo en dos, como para que manden solo el video de la parte de Python y se pongan a programar. O dejarle un timestamp cuando lo suba. Pero debería estar subido hoy día a la noche. Ya, eso estaría bueno. Así uno busca como más rápido Sí, las partes. lo que es útil. Y perdón por pasarme. Usualmente trato de hacer estos de 1 hora. Por ejemplo, el auxiliar que quería hacer el José tenía 2 ejercicios con programación. Yo le dije, ni cagando lo hago en 1 hora. Hoy creo que estoy grabando aún. Voy a dejar de grabar. ¿Dónde?